Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry y hoy vamos a meditar en 9 bloqueos que impiden que el Espíritu Santo obre en nosotros de manera eficiente o de manera eficaz. Y es que el Santo Espíritu de Dios pues nos acompaña en nuestra vida de fe, de oración. El Espíritu Santo siempre está rodeando la vida del ser humano. Incluso desde el principio del Génesis, allí nos habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Y es para qué? Precisamente para darle el orden a todo en la vida. El Santo Espíritu de Dios le coloca orden a todas las cosas en la vida de las personas. Pues bien, cuando nosotros tenemos el estado de gracia, que quiere decir estamos confesados y comulgamos, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Quien nos impulsa, si le damos plena autoridad, quien hace que todas las cosas salgan con una unción especial, es precisamente el Espíritu Santo. Cuando nosotros no estamos en gracia, el Espíritu Santo se retira de nosotros, pero se queda al lado, inspirándonos para que volvamos a estar en gracia. Nos acompaña, sí, pero ya no actúa dentro de nosotros. ¿Y por qué no actúa dentro de nosotros? Porque la palabra de Dios dice que el Santo Espíritu de Dios, que es maestro de todos, no está presente cuando está el engaño, que se retira de los corazones perversos o malvados. Esto está en el libro de la sabiduría, en el capítulo 1, verso 4 y 5. Vamos a hablar pues entonces de aquello que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. El Espíritu Santo le regala sabiduría a la persona. ¿Para qué? Para saber hablar en el momento oportuno con las palabras indicadas. Le da conocimiento de su propio pecado y lo guía hacia la santidad. El Espíritu Santo le da palabras de defensa hacia delante de las personas. El Santo Espíritu de Dios nos da fortaleza, nos regala la gracia del dominio propio, nos lleva al camino de la pureza. El Espíritu Santo nos regala un proceso de conversión permanente, nos va santificando poco a poco. El Espíritu Santo nos regala una unción especial, nos invita a la unidad para que nos congreguemos con las demás personas. A veces el Espíritu Santo nos habla de una manera clara al punto que muchos pueden recibir dictados del Espíritu Santo, de alguna voluntad de Dios. Nos regala el don del discernimiento, nos regala la palabra de conocimiento, el don de profecía. Nos regala una cantidad de frutos como la paz, la paciencia, el equilibrio, la alegría, el dominio propio, tantas cosas que hace el Espíritu Santo que sería absolutamente absurdo vivir sin Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es tan interesante anhelar el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, el que tenga sed, que venga y beba gratis del agua de la vida. Y esa agua precisamente se refiere al Espíritu Santo, como lo decía el Señor también en Juan, en el capítulo 7, verso 37 al 39, refiriéndose al Espíritu Santo como un río de agua viva en la persona que creyera en Él. El Espíritu Santo sacia la sed de Dios en el corazón y en el alma de la persona. Pero a veces, desafortunadamente, no nos dejamos ungir ni usar por el Espíritu Santo. Eso se nota cuando una persona no vive bajo la unción del Espíritu Santo y también se nota cuando una persona vive bajo la unción del Espíritu Santo, porque es absolutamente diferente. Es una persona más tranquila, más pacífica, más alegre, más segura de sí mismo. Por eso, ¿por qué no pedir el Espíritu Santo y buscar ese estado de gracia para que Él habite en nosotros, aquello que se llama la inhabitación de Dios? Es decir, que la Santísima Trinidad mora dentro de nosotros cuando estamos en estado de gracia, confesados y comulgados. Vamos a hablar entonces de 9 obstáculos que no permiten que el Espíritu Santo, obre de manera eficaz en nuestra vida. La primera es la falta de tiempo en oración. ¿Cómo queremos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida si no pasamos a solas con Él? Si no le invitamos a que haga su morada en nosotros, si no tenemos un encuentro a solas con el Señor para escuchar su instrucción, para escuchar su voz, para escuchar la dirección que Él tiene para nuestra vida, para que nos fortalezca y nos acompañe. ¿Cómo pretender crecer en gracia, crecer en Dios y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros si no oramos? Sin oración es imposible que el Espíritu Santo actúe en las personas, porque acuérdate que Dios dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán. Y por eso dice que Él está allí golpeando la puerta, que si alguien quiere abrir
Él entrará y cenaremos juntos. Y eso se refiere también al Espíritu Santo de Dios que está golpeando a nuestra puerta para dejarlo entrar. Y eso lo podemos hacer en oración todas las mañanas. Recordemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando fue bautizado se abrió el cielo en dos y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pues Jesucristo era el lleno, el ungido de Dios, el lleno del Espíritu Santo. Y por eso es que cuando Él muere promete enviar, antes de morir promete enviar el Espíritu Santo. Después de que resucita, pues envía el Espíritu Santo sobre todos los apóstoles. Y es allí cuando nos damos cuenta que Jesucristo vivía pleno, en comunión con Dios. Todos los días oraba. Dice la palabra de Dios que se levantaba de madrugada para orar. Dice, después de que los hubo despedido, subió al cerro a orar. Cuando caminó sobre el agua, dice también que pasó toda la noche orando. Una manera de que el Espíritu Santo actúe en nosotros es por medio de la oración. ¿Por qué no se manifiesta tanto en tu vida? Seguramente porque te hace falta oración. Dedícale más tiempo a la oración, a pedir Espíritu Santo, a ungirte de Él y de su presencia todos los días de tu vida, durante las mañanas, durante el día, en las noches. Ven, Espíritu Santo de Dios, y te aseguro que vas a tener una unción superior y va a ser más eficaz la fuerza del Espíritu Santo. El segundo obstáculo que le ponemos al Espíritu Santo en nuestra vida para que no obre de manera eficaz se llama idolatrizar un sufrimiento. Cuando hacemos de un sufrimiento un ídolo. Juan, ¿cómo vamos a hacer de un sufrimiento un ídolo? Claro que sí. Nosotros podemos hacer de un sufrimiento un ídolo cuando estamos todo el tiempo con nuestra cabeza en ese sufrimiento. Estamos en la casa y estamos pensando en el problema. Nos acostamos y tenemos el problema en la cabeza. Nos levantamos y ahí está el problema. Salimos a trabajar y mientras vamos conduciendo pensamos en el problema. Llegamos al sitio de trabajo y ahí estamos pensando en el problema. Nos regresamos y estamos pensando en el problema. Llegamos a la casa y estamos pensando en el problema. Lo único que nos falta es construirle un altar al problema y adorar el problema. Hacemos idolatría de los problemas. Nos encontramos con uno y le contamos de nuestro problema. Nos encontramos con el otro y también le contamos de nuestro problema. Todo el tiempo con el problema en la cabeza. Eso no deja orar al Espíritu Santo, porque es como si nos pusieran delante de nosotros un alto muro que nos impide ver el poder y la gracia de Dios. Nosotros tenemos que decirle a Dios que Él es el que controla nuestra vida. Él es el que nos regala la gracia, y al problema tenemos que decirle que Dios está por encima de él, que Dios es nuestro soporte, nuestro sustento, nuestra alegría, nuestra gracia, nuestro poder. Todo en nosotros es Dios. El Santo Espíritu de Dios nos puede hacer ver la unción, la luz de Dios, aún en medio de los peores problemas. Allí es cuando más tenemos que orar, y sobre todo cuando tenemos que ver inferior el problema a Dios, no superior a Dios al problema. Cierto predicador decía que no le digas a Dios cuán grande es tu problema, más bien dile al problema cuán grande es Dios, porque Dios tiene el poder para pasar por encima de esa dificultad. Pues vamos con el tercer obstáculo que le ponemos a nuestra vida de unción del Espíritu Santo. Se llama autoestima baja o autoestima lastimada. Y la autoestima no tiene nada que ver específicamente con la nueva era. La palabra autoestima es adecuada estima de sí mismo. La adecuada estima de sí mismo, lastimada, nos hace pensar que no somos merecedores de la gracia de Dios, que en nosotros no puede obrar Dios, que en nosotros no puede obrar el Espíritu Santo. Porque desde pequeño estamos sometidos a que para mí no es esa conquista, para mí no es esa importancia, para mí no es eso, no, yo no me lo merezco, yo no tengo nada bueno. Es decir, nuestra autoestima está tan lastimada que creemos que el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. Entonces nos cerramos, nos llenamos de algo que se llama desconfianza. Y la desconfianza es uno de los pecados que el Señor más detesta, la desconfianza. Por eso en ti y en mí, sin importar que tengas estudio o no, sin importar que tengas dinero o no, sin importar que seas alto o bajito o flaco o gordo, sin importar nada, el Espíritu Santo puede obrar sobre tu vida por encima de toda circunstancia. Por eso toca renunciar a esa especie de látigo de nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo realmente actúe en nuestra vida. El cuarto elemento que hace que el Espíritu Santo no obre en nosotros de manera eficaz, con unción, con contundencia, es un pecado mortal. El pecado mortal nos hace escondernos, nos aparta, nos oculta, nos hace sentir mal, nos hace sentir sucios.
Y además, acuérdate lo que dije, de lo que está en Sabiduría en el capítulo 1, versos 4 y 5. El Santo Espíritu de Dios, que es Maestro de todos, se aparta de los corazones insensatos y se retira cuando está presente el pecado. Por eso cuando estamos en pecado mortal, no hay una eficacia superior del Espíritu Santo. Sí está al lado de nosotros inspirándonos para irnos a confesar, pero no puede obrar con la plenitud de la unción que el Espíritu Santo debería orar en nuestra vida. Ya sabemos entonces que el pecado mortal tampoco permite que el Espíritu Santo obre bien en nosotros. Y el quinto obstáculo que le ponemos al Espíritu Santo para que se muestre en nosotros con poder es la soberbia. La soberbia es otro de los vicios y de los pecados más aborrecibles al Señor. Y es aquella que nos hace sentirnos autosuficientes, que solo nosotros bastamos, que no necesitamos de Dios, que somos todopoderosos. Eso es la soberbia, el creer que nos la sabemos todas. Y esta soberbia impide que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Acuérdate que el Espíritu Santo tiene que ungirnos, nos tenemos que reconocer necesitados de Él y por eso tenemos que venir al Señor a clamarle su unción todos los días en oración. Y en esto ya hay un paso de humildad. ¿Por qué? Porque ahora sí nos estamos sintiendo necesitados de Dios y tenemos la posibilidad de que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. El otro elemento que hace que el Espíritu Santo no obre en nosotros con eficacia es la demasiada razón. Todo lo tenemos que racionalizar. Y no estoy diciendo que la razón sea mala. De hecho, nuestra Iglesia Católica es de la que más apoya la ciencia y la razón. Claro que sí, es muy buena. Pero también tenemos que estar abiertos para que el Espíritu Santo nos sorprenda. Por eso existen los milagros, y los milagros es una manera de comprobar la fe. Si a todo le buscamos la demasiada razón, incluso hasta teológicamente desarmamos todos los versículos bíblicos poniéndolos solo a la luz de la razón humana, pues le estamos quitando el verdadero valor a la unción de Dios. Entonces el Espíritu Santo ya no se manifiesta con poder en nosotros porque todo lo queremos racionalizar. Somos demasiado racionales y no estamos abiertos a que Dios nos sorprenda con una gracia especial de su Santo Espíritu. Otra circunstancia, la número 7, que nos hace obstaculizar la acción del Espíritu Santo, es el miedo a hacer el ridículo, el temor a hacer el ridículo. ¿Y qué tal? ¿Qué van a decir de mí? Que soy un tonto, que soy un iluso. No, más bien no, porque de pronto entonces estoy esperando a sanarme o porque voy a orar por esta persona o la otra. ¿Sabes? Así el Espíritu Santo no va a obrar. Nosotros debemos tener la convicción de que el Espíritu Santo puede obrar por nosotros. Y si no, por algo será. Tú fuiste a orar, tú hiciste lo que tenías que hacer. No vas a hacer el ridículo, punto. Dios sabrá si sana o no sana la persona. Dios sabrá si lo hace o no lo hace. Pero tú no tienes por qué tener temor que vayas a quedar en ridículo. No, Dios no permite eso. Dios te apoya y si la unción del Espíritu Santo está contigo, ten la plena seguridad que vas a tener el respaldo de Dios. El número 8, el obstáculo número 8 es el demasiado materialismo. Esto es también una de las circunstancias que nos impide ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque especialmente en los momentos de carencia es cuando más comprobamos que allí está el Señor. Cuando todo lo tenemos, cuando todo funciona perfecto, cuando todo está pago, cuando todo está funcionando de maravilla, pues no notamos la presencia ni la unción del Espíritu Santo. Por eso se necesita a veces desprendernos un poco de lo material. Esto lo decía San Juan de la Cruz en su libro Subida del Monte Carmelo. Hay que deshacerse de sí mismo, de tanto materialismo, hacer como unos ayunos para poder recibir precisamente las inspiraciones del Espíritu Santo. Por eso el demasiado materialismo no lo deja obrar con la asertividad que debería obrar en nosotros. Y por último, el número 9 son los rencores. Los rencores no dejan obrar al Espíritu Santo. Una persona que vive en rencor o en odio vive asfixiada, no tiene el suficiente oxígeno espiritual para poder servir con eficacia al Señor por medio del Espíritu Santo. Esa unción no se manifiesta en él. Una persona que vive bajo la unción del Espíritu Santo se nota absolutamente en su vida. Y qué rico que vive, y qué bueno que vive, y qué alegre que vive. Qué bendición vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener en cuenta estos 9 elementos
que impiden que el Espíritu Santo actúe en nosotros. La falta de tiempo en oración, el sufrimiento idolatrizado, una autoestima lastimada, un pecado mortal, la soberbia, la demasiada razón, la pena a hacer el ridículo, el demasiado materialismo y los rencores nos apartan de esa unción del Espíritu Santo. Pues espero que en tu vida puedas controlar esto. Que Dios te bendiga. No se te olvide suscribirte a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Si no te suscribes, no pasa nada, pero si te suscribes, tienes un plus adicional que te van a llegar las, alertas de los nuevos videos que voy subiendo en esta formación espiritual. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.